Iglesia, buen día. Quiero que le demos el mejor aplauso y expresión de alegría al Señor en esta buena mañana, de domingo. Dale más fuerte ese aplauso al Señor. Estamos felices de poder creer en su palabra. No hay nada que nos apasione tanto como amar a Dios y aprender de su palabra. Cuando alguien se expone a la palabra de Dios, está conectando con aquello que puede cambiarle la vida para siempre. Jesucristo le dijo unas palabras a sus discípulos. Él les dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Para nada la Biblia debería ser un libro de un contexto religioso. La palabra de Dios es mucho más que eso. Es la vida. Es Jesucristo hecho verbo, hecho palabra. Eso es la palabra de Dios. Y cada vez que venimos a este lugar, hacemos varias expresiones hacia Dios. Cantamos para adorarlo, para reconocer quién Él es y aquello que Él hace. Y venimos para esto, para ser edificados en la palabra de Dios. Hay muchas cosas que dijo San Pablo, pero quiero tomar una de ellas, que se encuentra en Filipenses capítulo 1, el versículo 21, lo voy a leer para ustedes. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Quiero que al contar 3 lo lean todos, pero muy fuerte, que se oiga muy bien. 1, 2 y 3. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Eso merece un aplauso, esa palabra que hoy nos va a inspirar y va a ser de motivo para nosotros aprender. Escuchando a personas que saben del comportamiento de la gente y aprendiendo de todos ellos, llegué a entender algo: que existe un número grande de personas para quienes la vida no les es grata. O sea, no tiene sentido para ellos vivir. Cada rato atendemos personas que tienen dificultad con entender la vida y procuramos acompañarles hasta donde ellos nos permiten y el Señor nos ayuda a hacerlo. Y de tanto atender gratamente a esas personas y ayudarles, y a muchos de ellos recomendarles que puedan tener conexión con profesionales de la salud mental, un psiquiatra, un psicólogo, un consejero, un líder, etc. Yo me di cuenta que si esas personas procuraran responder estas 2 preguntas, la perspectiva de vida les cambiaría. Por ejemplo, si alguien se preguntara: bueno, ¿para quién vivo? ¿Para quién vivo? Porque cuando uno vive para pagar una casa, cuando acaba de pagar la casa, se le acabó el propósito. Cuando la persona vive para casarse, cuando se casa, va a luna de miel, regresa y comienzan a llegar los recibos del agua, la luz, se le acaba el propósito. Entonces, si todos nos hiciéramos esta pregunta: ¿para quién vivo? Y la otra pregunta es: ¿para qué vivo? O sea, ¿para quién? Porque en ocasiones ponemos bastantes expectativas de vivir para alguien. No, mi motivo de vida es mi hijo, mi hija, y eso está bien. Pero cuando el muchacho o la muchacha se casan y se casan muy bien, pues se van, y entonces uno dice: bueno, ¿y ahora para quién? Entonces, la pregunta de ¿para quién vivo? Y ¿para qué vivo? Son 2 preguntas que pueden darnos una ubicación de destino demasiado importante.
Entonces, cuando la gente no tiene razón de vivir, necesita conectar con una razón más elevada que aquellas que en algunos o en algunas épocas de la vida pudo tener. Estudio, matrimonio, adquirir cosas, conocer lugares del mundo. Esas perspectivas de vida tienen su valor y tienen un campo de vigencia, pero cuando esas etapas se van quemando o van pasando las hojas del calendario, uno necesita encontrar más claridad de para quién vivo y para qué vivo. Cuando uno examina un poco la historia o la vida de Pablo, de Saulo de Tarso, si uno se sentara con él a tomar café y a filosofar y decir, oye flaco, ¿tú para quién vivías? Entonces el tipo dice, no, yo vivía para defender la religión. Algunos dicen que Pablo era muy preparado, que incluso se cree que hablaba más de 4 o 5 idiomas. Entonces tal vez hubo una época en la vida de él donde él vivió para estudiar, para prepararse. Y luego encontró una agenda muy loca. Y era que vivía para matar cristianos. Entonces se encontró con alguien a fin de año y le dijo, flaco, ¿cuál es tu mayor perspectiva este próximo año? Mira, tengo una agenda interesantísima. Voy a procurar matar la mayor cantidad de creyentes que encuentre en el camino. ¿En serio? Sí, ya tengo los recursos de quién me va a patrocinar, tengo las autorizaciones. O sea, se espera un tiempo genial para mi vida. Esa era como su motivación de vida, hasta que Jesús se le aparece a Saulo de Tarso y le proporciona una experiencia transformadora. Y después de esa experiencia, tú comienzas a leer las 14 cartas que Pablo escribió y uno puede encontrarse que Pablo cambió su perspectiva de vida. Pareciera que en algún momento se hizo esas 2 preguntas. Dijo, bueno, ya han pasado los años, ya mi cédula está bastante antigua y yo pensaba que vivía para fulano, pero no. Yo creía que vivía para esto, pero tampoco. Y llega a esta magistral conclusión, que es la que leímos en ese versículo, donde él dice, bueno, para mí. No está hablando por sus vecinos, tampoco está hablando por los pastores de las iglesias a las cuales él le escribió las cartas, tampoco hablaba por aquellos buenos amigos que tenía. Él dice, para mí. Su perspectiva de vida cambió y les dice, muchachos, para mí el vivir es Cristo, y si me muero no pierdo nada, yo lo califico como una ganancia. Pablo dice eso porque la persecución que tenía y las ganas que tenían de asesinarlo eran demasiadas. Los francotiradores con alta efectividad, más efectivo que el de ayer, estaban persiguiendo a Pablo para matarlo. Y Pablo les dijo, muchachos, cuando uno se muere, pues uno tiene que responderse hacia dónde se va en la eternidad, pero les queda una preocupación a los familiares, amigos y compañeros de trabajo. Entonces Pablo les dice, para la tranquilidad de todos, quiero que sepan que si me muero no pierdo nada. Entonces me hice estas preguntas bajo este tema. Esto sí es vida. Diga conmigo, esto sí es vida. Dígalo más fuerte. O sea, como que Pablo le dijo, muchachos, esto que estoy viviendo ahora, aunque las amenazas de muerte son muy altas, pero no me importa, esto sí es vida. Entonces, tengo estas preguntas a las cuales quiero con ustedes tratar de dar respuesta y encender luces a cualquier oscuridad. ¿Qué quiso decir Pablo cuando expresó
que para él el vivir era Cristo. ¿Qué es vivir para Cristo? Eso no es nada parecido a tener una religión o a vivir para una religión. Vivir para Cristo es lograr en algún momento de la vida identificar que Jesús es la mayor razón de vida. O sea, que no existe otra mayor causa por la cual vivir que Jesús. Es llegar a la conclusión que no existe nada que sea más valioso que Él. En otras palabras, es lograr tener una conexión demasiado importante con aquel mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Donde las cosas nunca llegarán a ocupar el primer lugar. Por el contrario, Jesús es el que viene a ocupar ese primer lugar o esa gran razón de vida. ¿Cuál es el nivel de tu pasión de uno a Dios, de tu pasión por Jesús? Ese nivel de pasión no se termina cuando colocamos una calcomanía en alguna parte de nuestro carro, de nuestra casa. No, es un respirar de cada día. Pero hay otra pregunta y es: ¿qué es vivir con Cristo? Una cosa es vivir para Cristo y otra cosa es vivir con Cristo. Vivir con Cristo, no sé si en alguna ocasión ustedes hablaron con alguien y le dijeron: esas palabras no son tuyas, estás hablando igualito a tu papá, estás hablando idéntico a tu mamá. Y el otro dice: ay, pues claro, vivo con ellos. ¿Sí? Entonces se nota: oye, te estás vistiendo igual o muy parecido a fulano o a fulana. Entonces, vivir con Cristo tiene que ver con lograr que otros puedan ver a Jesús en nosotros, sin hacer el más mínimo esfuerzo de hipocresía. Porque hay personas que cuando llegan a cierto lugar o están cerca a alguien, como que activan el modo: uy, soy cristiano. Pero cuando no están frente o al lado o en cierto escenario, como que quitan ese modo: uy, soy cristiano, y ya es modo a la que caiga. Modo perreo, modo lo que sea, ¿verdad? Como sea, no importa, porque al fin y al cabo aquí no hay nadie que me conozca. Pero vivir con Cristo es, por donde quiera que vayas, tu forma de hablar. Hace años tuvimos una situación financiera bastante complicada y había un señor a quien yo le debía una alta cantidad de dinero. Cada cierto tiempo yo lo llamaba y le pedía disculpas y le decía: por favor, espéreme. Me decía: pastor, tranquilo, no sé por qué me llamas si yo no te estoy cobrando. No, pero es mi deber. Pasó el tiempo y completé el dinero y fui y se lo pagué. Le di las gracias, le dije que si me cobraba algunos intereses, me dijo: jamás. Y cuando ya me iba a despedir, me dijo: pastor, no necesitas hablarme de tu Cristo, de Jesús, tu forma de ser, tu transparencia, esto que acabas de hacer. Si enciendo mi computadora y te muestro la lista de deudores morosos que tengo, ni siquiera me llaman para pedir disculpas ni para preguntar cómo va la cuenta. Más bien, cuando lo llamo, dice: pues de malas, si quiere, a ver, para las que sea, a ver qué, me va a matar, me va. Entonces yo no fui a dispararle unos versículos, le pagué, y al haberle pagado, él leyó en mi actitud a Cristo. Los vecinos nuestros, la gente con la que trabajamos y nos movemos a diario, deben leer que nosotros ni somos evangélicos, ni tenemos una religión,
sino que caminamos con Jesús, por eso nos parecemos a Él. Y hace años yo le aprendí a uno de mis mentores, me dijo, cada vez que vayas a hacer algo, pregúntate a ti mismo, ¿qué haría Jesús en esta circunstancia? Y de esa manera vas a operar muy coherente aquello que Jesús haría. La tercera pregunta es que Pablo dice, ¿por qué él dice, o qué significa morir es ganancia? Porque Pablo entendió algo demasiado valioso. Yo creo que a todos la muerte nos asusta, ¿verdad? Cuando vemos por ahí el trinche ese con el que la dibujan, ¿sí? Uno como que se asusta. Yo les cuento que cuando me dio el infarto esa fecha, a mí no me dio miedo, yo tenía como un deseo de seguir viviendo. Y dije, pero ¿cómo así? Me falta todavía disfrutar más a mi esposa. Pensé más en eso y en los hijos y a los nietos y la iglesia y todo, pero no me dio así como miedo de que, el ñanga me iba a agarrar, no me dio miedo. Pero quizás es porque ya entiendo esto que Pablo entendió. Pablo entendió que cuando uno vive con Jesús, solo le pueden contabilizar la muerte física. Porque es que hay dos muertes. Hay gente que dice, yo no creo en esas bobadas. Bueno, pues muchos hoy día están en el infierno y decían, yo no creo en la bobada del infierno. Y hoy están pidiendo que alguien les mande llamando al 911 y nadie les contesta para ir a sacarlo de allá. Entonces Pablo entendió que para el que cree en Jesús solo le cuenta la muerte física. Pues como dice el libro de Hebreos, no habrá una muerte segunda. ¿Cómo es? Mira cómo dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido, eso está, olvídate, eso no pela, eso no falla. De la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. La persona que está sin Jesús, cuando llega el juicio y no ha sido salvo, morirá por la eternidad, que es la muerte segunda. Entonces, como Pablo había entendido eso, él dice, para mí, el morir es ganancia. Señores, estimada iglesia y todos los que pueden recibir esta conferencia, cuando nuestro vivir tiene una causa valiosa como Jesús, se hace realmente interesante estar vivos. Cuando Jesús no es la razón de vivir, las metas se tornan muy triviales. Recuerdo la entrevista al hombre que comandó el cohete Apolo 11 y cuando regresó dijo, me siento más vacío de cuando fui a la luna, porque pensé que al vivir semejante experiencia me sentiría realizado. Dijo, pero ese vacío lo llené cuando conocí a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la carta de navegación más precisa que puede existir. Cuando tenemos a Jesús, vamos a poder leer correctamente algo que se llama propósito. No hay nada más frustrante que hacer un viaje largo o corto, la distancia que sea, y llegar allá y concluir, aquí no era que tenía que venir, perdí el viaje. Hice horas o kilómetros o millas de vuelo y no tenía que venir aquí. O sea, no leí el propósito correcto. Por eso, yo quiero animarte a que si ya conoces de Jesús, jamás procures hacer de Él una religión más en tu vida. Que no le creas a aquel cantante cuando dice que es una experiencia religiosa. Jesús jamás ha querido ser una experiencia religiosa.
Él lo dijo con criterio y con propiedad. Yo soy el camino. Él no dijo, soy uno de los caminos, ¿no? Él dijo con propiedad, soy el camino. Pero también aseguró, yo soy la vida. Y con total certeza dijo, quiero que sepan que soy la verdad. Tú sabes lo que es tener la verdad, tener la vida, tener todo eso encapsulado en nosotros a través de Jesús. Es ahí donde uno dice, caramba, palabra colombiana que no es grosera, caramba, esto sí es vida. Si lo crees, aplaude al Señor, porque esto sí es vida. Vivir con Jesús, vivir para Jesús, creer en Él, comunicar la verdad de Él, eso sí es vida. Gracias, Señor, por permitirnos acercarnos a la Biblia, no para ahuyentar los malos espíritus, sino para ahuyentar la falta de propósito y conectar con la verdad. Que todo sofisma de distracción que pueda haber en alguien se ha quitado y que la verdad se encienda de una vez y para siempre en toda persona, y cada uno podamos decir con propiedad, con seguridad, aquello que dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo, y cuando me muera no pierdo. Eso es ganancia. Un abrazo y un aplauso al Señor. Muchas gracias. Vamos, aplaude fuerte al Señor.